Bienvenidos amigos de Caracol Radio. En este momento nos está acompañando el presidente del ICETEX, Mauricio Toro. Bienvenido aquí a Caracol Radio. ¿Cómo está, Mauricio? Súper bien, muchas gracias por la invitación. Contento de estar con ustedes, pues hablando de un tema tan importante como es la educación de los jóvenes colombianos. Por estos días viajando mucho, intentando llevar el ICETEX a todos los colombianos, un poco la tarea y la misión de los últimos meses. Es una tarea dura, difícil, pero supremamente gratificante. Nos hemos puesto una meta de visitar 200 nuevos municipios cada año para llegar a 800 municipios de los 1.103 aproximadamente que tiene el país, donde nunca habíamos estado, porque ICETEX se había concentrado en 4 o 5 ciudades, pero el resto del país necesita opciones y ahí contento. Hemos visitado ya 120 municipios, eso es importante, 30.000 jóvenes donde nunca habíamos llegado, que muchos ni siquiera conocían que era ICETEX, ni tenían presente que podían estudiar financiados con créditos condonables, y eso es maravilloso para nosotros en 15 departamentos. Y eso pues es una tarea que cansa, que desgasta, que saca canas, pero que vale toda la pena cuando uno se encuentra con esas poblaciones llenas de sueños, llenas de esperanzas que no tenían. Y te cuento algo rápido, y es cuando uno pregunta cuál es su futuro en una de esas locaciones, de esos municipios, de esos resguardos, es dedicarme al motocarro, que es lo que hoy aquí en el municipio da, o pasar a Raspachín, o ingresar a un grupo delincuencial, o simplemente no hacer mucho porque no hay opciones. Y cuando uno llega y pregunta por qué no estudiar, dicen ¿cómo? Yo Sí. no tengo el recurso, y esto es muy bonito, decirles si hay cómo. Y mire que esa tarea es muy importante y precisamente quería arrancar la entrevista por este asunto y por este tema, porque Mauricio está hablando de las condiciones que se encuentran los estudiantes finalmente en el país, sobre todo en las regiones. Y cuando usted describe esas condiciones, también uno se encuentra con una realidad en la que hay algunas personas inescrupulosas, hay que decirlo, que llegan y le ofrecen a los estudiantes un crédito sin ningún tipo a veces de interés, sin ningún tipo de garantía. Y esto es lo que hemos visto en los últimos meses como una red de tramitadores que aprovecha precisamente esas condiciones y que está generando que hoy en día y que a la fecha, pues la última vez que hablábamos de que más o menos para esta fecha ya esos 10.000 créditos suspendidos que se generaron a raíz de todo esto, pues iban a tener una solución luego de esa investigación interna que ustedes adelantaron. Y quería arrancar precisamente por ahí para que Mauricio nos pueda contar eso cómo ha avanzado y en este momento en qué punto está. Bien, lo primero que hay que decir es que sí es doloroso que muchas personas inescrupulosas, ocultas en fundaciones, incluso algunos docentes universitarios que han sido engañados por esos mismos tramitadores donde les dicen, tráigame estudiantes, yo le ayudo con algo para que el estudiante pueda tener un crédito rápido, el profe no tiene ni idea de lo que hay detrás de eso, y empiezan a llegar a esas fundaciones donde los estafan, primero porque les cobran, los trámites en ICETEX son completamente gratuitos, nosotros no tenemos intermediarios. En segundo lugar, porque falsifican documentos en nombre del estudiante para poderlos hacer pasar a beneficios que además aplican, pero no falsificando documentos en muchos casos, de tal manera que puedan tener beneficios, y eso termina generando pues un detrimento para cada uno de esos jóvenes que terminan investigados por la Fiscalía a un pie de la cárcel por un delito que se llama falsedad en documento público, que da 5 años de cárcel, ellos solo víctimas de esos tramitadores en las regiones. Para eso hemos tomado dos caminos importantes. El primero, una campaña masiva para llegar a todas las regiones y decirles no caigan en manos de ellos, que nosotros les podemos ayudar y Sí, tenemos muchos lo hemos canales. visto a través de las En redes. segundo lugar, algo muy importante, y es facilitar el acceso al crédito. El formulario de ICETEX era una pesadilla. La simplificación del formulario. 52% de preguntas eliminamos Ujú. para que los jóvenes tengan más capacidad de poder llenar solos ese formulario, y hemos mejorado nuestra línea de atención para poderlos acompañar en el proceso. Ahora, frente a los 10.500 créditos que de la mano con la Contraloría encontramos habían sido otorgados con documentos que falsificaron esa red de tramitadores en nombre de los estudiantes, ya hemos avanzado, digamos, mucho. Tenemos un primer grupo que ya fue desbloqueado. Detengámonos en eso porque nosotros hablamos hace más o menos un mes Sí, respecto a esto. Establecíamos que en el tiempo iban a haber tres grupos precisamente de solución para de esos acuerdo. créditos, en donde más o menos usted me mencionaba que 28 de julio,
ya estamos muy cerca a esa fecha, creo que ya la situación pues debe estar próxima a culminar y quiero que nos presente, Mauricio, un balance porque es una gestión prácticamente inmediata que hace su administración, porque antes de la Contraloría ustedes salen a informar, mire, está sucediendo esto con estos créditos, hay unos grupos de beneficiarios que no van a tener ningún problema en la auditoría, hay otros que sí y hay otros a los que finalmente se les va a cancelar el crédito. ¿Cómo se resuelve todo esto entonces? Bien, lo primero que nosotros hicimos fue entender cómo estaba compuesto ese universo de esas personas que la Contraloría y nosotros alertábamos tenían un crédito otorgado en las administraciones pasadas de manera irregular. Ahí encontramos entonces aproximadamente 10.500 jóvenes que se hicieron pasar por una línea de protección constitucional que es para personas con discapacidad como personas con discapacidad. Entonces decían que eran personas invidentes cuando no lo eran y al final tenían un beneficio por esa línea de crédito con documentos que habían falsificado esos tramitadores y que muchos jóvenes no tenían ni idea que ese tramitador había radicado esos papeles así en ICETEX. Entonces lo primero que nosotros hicimos fue identifiquemos ese universo cómo está compuesto y los metimos en 3 grupos. El grupo 1, porque todos los créditos se bloquearon, es decir, no les vamos a girar un solo peso a esos jóvenes, pues porque simplemente tenemos que proteger los recursos de aquellas personas con discapacidad y de aquellas personas que requieren un auxilio real. Entonces encontramos que había un primer grupo de personas que efectivamente tenían la discapacidad que se desbloquearon al otro día. Oiga, usted está en el registro de personas con discapacidad del Ministerio de Salud, que es ahora contra lo que vamos. Ya no aceptamos que un certificado médico, que una EPS, nada, todo contra ese registro único. Ahí salieron 300 y pico. Luego, resueltos en ese momento, habían pasado una semana, le pongo. 2-3 días. 2-3 días que fuimos a ese registro por interoperabilidad con tecnología, nos fuimos a esa base de datos, la jalamos y comparamos. 300 y pico que sí eran personas con discapacidad. De ese primer grupo también sacamos quiénes son personas que tienen un estado de vulnerabilidad que pueden entrar por esa línea de protección constitucional. Por ejemplo, personas víctimas del conflicto. Tienen el mismo beneficio de las personas con discapacidad. ¿Quiénes de ese primer grupo hacían parte de víctimas del conflicto? En segundo lugar, ¿quiénes hacían parte de la red Unidos? Y en tercer lugar, ¿quiénes eran personas de población indígena? Que tienen los mismos derechos a tener un crédito que se le da a personas con discapacidad. ¿Cuáles son las características? 0% de interés, condonación de hasta el 25% del total de crédito cuando se gradúan y un subsidio de sostenimiento de un salario mínimo al semestre. Entonces los pasamos, porque eran vulnerables, a una línea de la que, digamos, pertenecían. Entonces ahí ese primer grupo se desbloqueó casi que a los 30 días después de ese anuncio. Luego quedó un segundo grupo. No son personas con discapacidad, no son Red Unidos, no son víctimas del conflicto, no son personas de población indígena, pero sí son vulnerables porque están cisbenizadas. Hasta la categoría C7, el ICETEX los considera personas vulnerables y les da los mismos beneficios que a la otra población. Entonces, listo. ¿Quiénes de ese universo de los 10.500 son personas cisbenizadas? Y eso quedó en el segundo grupo. Entonces, para dar una conclusión, de los 10.500 créditos aproximadamente bloqueados, 8.277 entraron en esos 2 grupos. A ellos ya se les desbloqueó el crédito y sin duda, trasladados de línea pueden continuar. Pero nos quedan 1.333 que ni son cisbenizados, que ni son población vulnerable, ni población con discapacidad. Muy no tienen derecho a eso. Víctimas de estos tramitadores Casi en un todos. alto porcentaje. 90% víctimas, un 10% sabía que estaba haciendo algo malo y lo falsificó, pero casi todos víctimas de esos tramitadores. Estos 1.333, ¿qué estamos haciendo? Los estamos llamando y decirles, miren, ustedes deben continuar con sus estudios, no queremos violentar el derecho al estudio, los vamos a pasar a una línea tradicional, no subsidiada, sin sostenimiento. Ustedes deciden si lo quieren hacer o no. Si lo quieren hacer, van a tener que devolver el valor de los giros que se les haya dado por sostenimiento, ese salario mínimo semestral que se lo cargamos al valor total del crédito para cuando se gradúe. Nuestro objetivo, que los 10.500 puedan seguir estudiando. Eso sí, la investigación y la denuncia que tenemos que hacer, partiendo de la buena fe y de la presunción de inocencia, tiene que avanzar en la Fiscalía. Abrimos un correo que se llama denunciatramitadores@icetex.gov.co para que las personas nos digan quién fue, dónde estuvo ese tramitador, en qué dirección, teléfono. Ya tenemos 637 denuncias radicadas
de personas que nos dicen, fue este tramitador en esta ciudad que me metió en este lío, para que la fiscalía pueda investigar a esas personas y así pues declararles inocentes a los Mauricio, jóvenes. yo aprovecho ahí para preguntarle porque, claro, esta investigación que se está dando tiene unas implicaciones judiciales precisamente por este tema del acto de corrupción que cometen los tramitadores, pero es innegable que este tema de los tramitadores también lleva consigo quizá un apoyo para poder que se engañe a las personas. Y es que en ese proceso de revisión de la documentación, pues también hubo un fallo. Ese fallo, ¿de quién es? Es del ICETEX, es de las universidades en el momento en el que les llega esa documentación inicial, porque ahí también hay, digamos que una fractura en esa línea que debería estar poder habilitada para que los estudiantes pues no tengan este tipo de problemas. Lo primero que hay que decir es que ICETEX fue víctima de esas redes de tramitadores de la misma manera como lo fueron muchos estudiantes, porque lo que decía el reglamento de ese momento es adjuntar una certificación de la EPS que determine esa situación de discapacidad. ICETEX parte de la presunción de la buena fe de que lo que el joven adjunta o el tramitador, porque es que el joven le entrega las claves de la plataforma a ese tramitador, es real. Es como cuando vas a un banco y el banco te dice tráigame la cédula y la declaración de renta. Al final usted lleva y el banco parte de la presunción de buena fe de que usted está llevando un documento fidedigno y eso era lo que en ese momento ICETEX exigía, un documento que expedía la EPS. Lo que hicieron los tramitadores fue falsificar el logo, firmas de doctores, un documento para decir que era real cuando no lo era. De hecho, hay un médico allá en la costa Caribe, se llama Rexton Merlano, que fue el que le falsificaron la firma, un muy reconocido oftalmólogo, donde él mismo pone la denuncia ante ICETEX y a la fiscalía y dicen, me he dado cuenta que me están falsificando la firma y están emitiendo certificaciones falsificadas con mi nombre, pero salía el nombre de la EPS perfecto. Nosotros fuimos víctimas de eso. Partíamos de la buena fe como en cualquier entidad pública o privada. Traiga estos documentos, usted los lleva y usted firma que dice que son reales. Hoy, para evitar eso, ¿qué hemos hecho en esta administración? Ya no recibimos documentos en físico. Nosotros vamos contra las bases de datos oficiales que administran las entidades. Por ejemplo, para la población indígena, vamos contra la base de datos del Ministerio del Interior que certifica que la persona es indígena, ya no un documento que lo certifique. Para la población con discapacidad, vamos al registro único que administra el Ministerio de Salud, que tiene la base de datos, ya no lo pedimos así. Para negritudes, Ministerio del Interior, base de datos directo, para ya no tener ese riesgo de un papel, pero el ICETEX fue víctima de pues esos tramitadores. Igual, insisto un poco, ¿no? Hay un proceso de auditoría inicial que tiene que hacer ya sea el asesor en la ventanilla, en muchos casos es directo, por ejemplo, en el caso de las privadas, es la persona del ICETEX que está encargada de esa oficina de la universidad. Ahí también digamos que ha habido un tema de investigación interna para tratar de solucionar ese error en la cadena. Nosotros lo recibimos todo digital, es decir, los jóvenes y los tramitadores hoy desafortunadamente se meten en nuestra plataforma y cargan esa información, es decir, ya nosotros hace unos años no recibimos documentos en físico, razón por la cual digamos que internamente en ICETEX ningún funcionario recibió esa documentación física, simplemente eso se cargó a un sistema escaneado y ahí partíamos de la base de la presunción, digamos, de la buena fe y de la idoneidad de ese documento. Entonces, el problema no está al interior de la entidad, por lo que nosotros simplemente hacíamos un checklist, envió el documento, revisábamos que tuviera todo lo que se supone un documento real, pero lo falsificaron también pues que parecía real y simplemente se procedía a. Hoy lo que sí estamos haciendo es nada, nosotros no vamos a recibir nada cargado en la base de datos. Es más, como hemos reducido el 57% de las preguntas del formulario, uno de esos trámites es ya no escanee ese documento, usted tiene que estar registrado en las bases oficiales para evitar así pues que esta gente siga abusando del ICETEX. Y precisamente eso que usted menciona, Mauricio, de ir simplificando trámites, de ir, hace un momento lo mencionaba, trayendo a esos mejores, quizá proveedores para mejorar los canales de atención a los usuarios. Finalmente, todo eso usted lo ha encerrado en lo que es el proceso de humanización del ICETEX. Usted cuando llegó al ICETEX se imaginaba ese ICETEX humanizado, que es lo que nos ha contado siempre. Pero en este punto, casi vamos a cumplir un año de esta administración, Mauricio. ¿Usted cómo ve materializado ese ICETEX que se imaginó cuando llegó? Quizá darle un porcentaje, quizá que nos hable también de ese avance, por ejemplo, que sé que se ha dado en la actualización de los proveedores. ¿Qué tanto se ha humanizado el ICETEX en este momento?
Lo primero que hay que decir es que este es un reto gigantesco. Una entidad que tiene 70 años, cambiar la reputación, cambiar la mirada que tiene la gente de la entidad, cambiar la entidad por dentro y por fuera, toma tiempo. Esto no es un tema que se haga en pocos meses, pero hemos avanzado positivamente en ese proceso de humanización. Lo primero y más importante, la reducción de tasas más altas que se hayan hecho en 70 años de historia de ICETEX. Nosotros pasamos de tener créditos al IPC más 12 y más 14 puntos a el IPC más 2 y más 3 como máximo. Hoy no hay del millón de usuarios ningún usuario que tenga una tasa superior al IPC más 3. Más 2 para quienes han sido juiciosos pagando como incentivo para decirle, oiga, gracias por ese esfuerzo que usted hace y le reducimos 100 puntos básicos. Esto para nosotros durante 2023 ha sido importante. ¿Qué no nos ha ayudado? El IPC. El IPC pasó del 5 al 13 y eso ha generado de alguna manera como una anulación de este esfuerzo que hemos hecho porque muchos de esos recibos pues no subieron, pero no bajaron. Así Y un funciona la grupo, economía un poco, ¿no? sí, pues es como que uno dice, me tocó a mí, pero pues reducción de tasa. Los nuevos créditos por primera vez en la historia en 70 años, esto no ha pasado Ahora, en 70 hay años, que van al decirle a la gente en 0%. ese punto, yo creo que es importante que si estamos viendo la moderación de la inflación, ¿no? Sí, de Se acuerdo. podría ver en algún punto un ICETEX con, pues, no sé, un IPC si cierra al 9, como dice el gobierno, pues, bueno, los nuevos créditos arrancarían con ese IPC, ¿no? También es como un mensaje de, mire que igual el ciclo de la economía se está cumpliendo y Sí, de puede que acuerdo. muchos usuarios nuevos se vean beneficiados. Que eso es el sueño que yo tengo. Yo todos los días rezo para que esa inflación baje porque me angustio. Digo, Dios mío, ¿cuándo va a bajar? Porque al final eso va a impactar positivamente los recibos de los jóvenes. Los nuevos créditos, que es otro gran logro que hemos hecho, gracias a las universidades. Hoy se prestan sin interés solo IPC, es decir, el interés solo será el IPC. Antes era IPC más 12, más 10, hoy los nuevos créditos van al 0% solo IPC. Eso hace que no se capitalicen intereses en la época de estudios. ¿Qué pasaba? Que un joven pedía un crédito, tenía un valor del desembolso y eso acumulaba intereses sobre intereses. Hoy, al no tener tasa de interés real, porque es al 0% solo pagando IPC, beneficia mucho a los jóvenes a futuro. Eso es otro logro. Eso está demandado en la Corte Constitucional. Eso fue un artículo que se incluyó en la reforma tributaria. Sí. Es posible que ese artículo se caiga. Lo que va a servirnos hoy ese artículo es que por lo menos este semestre no tuvimos la deserción que íbamos a ver cuando le decíamos a un joven IPC más 14 puntos. Eso quiere decir que van a pagar 25, 26, 27% de interés, pues no era justo para con ellos y además la capitalización de eso. Por fortuna, hasta ahora, este año estamos entregando créditos al 0%, solo pagan IPC y eso también es bueno en ese proceso de humanización. Reducción de tasa para los que están pagando y tasa cero más IPC para los nuevos. Eso Bueno, nunca pero había pasado. aprovechando que usted nos cuenta esto, de que muy probablemente ese artículo se caiga, inicialmente usted había hablado y cuando habíamos hablado antes nos decía, bueno, hay que buscar incluso inversiones de afuera que vengan y apoyen los créditos para eventualmente poder seguir brindando esos beneficios de tasa, Ujú. pero si se cae el artículo la situación se dificulta aún más. Así es. ¿Cuál es el plan del ICETEX, esa contingencia y cómo se va a enfrentar? Estamos trabajando en unas mesas técnicas con las asociaciones de universidades, hemos empezado a trabajar con ASCUN y otras asociaciones de universidades públicas y privadas para el plan de contingencia. Es decir, se cae este artículo, ¿cómo vamos a garantizar estos beneficios de 0% de tasa de interés? Las universidades han hecho un compromiso de ayudar a esos jóvenes porque al final hay universidades que existen pues prácticamente gracias a ICETEX. Hay universidades que el 70% de sus estudiantes están allí gracias a ICETEX, otras del 30, del 20, otras tantas no. Lo importante es poder apostarles todos como sector a que haya cada vez más jóvenes que mientras no logran entrar en gratuidad, tienen que tener la posibilidad de estudiar en las universidades a un crédito justo, a una tasa humana, a un crédito que no sea abusivo y creo que los créditos de ICETEX se venían agotando en ese modelo que se manejaba antes y ahí estamos trabajando en una mesa. ¿Para qué? Para que en enero podamos plantear, si esto se cae, pues para esa altura, estamos pendientes de la sentencia de la Corte, pues evitar que vuelvan a unas tasas, digamos, tan altas. Y yo ahí lo voy quizá a comprometer un poco, estamos en ambiente de reforma. Ujú. Acabamos de ver, pues usted nos dice y nos describe que precisamente con las asociaciones de universidades se están buscando esos acercamientos, esa buena relación y una relación de confianza, diría uno en esto de lo que ustedes tienen ahí para que puedan apoyar y incentivar un poco este beneficio de tasa. Eso pues requiere de una comodidad en el ambiente que hoy la reforma no lo genera. Ujú.
y creo que no lo genera porque, y aprovechemos esta oportunidad para que Mauricio nos aclare eso, que me parece muy importante, porque en lo que presenta el gobierno el 20 de julio, lo que se entiende del texto es que finalmente va a llegar un proceso paulatino de desaceleración del ICETEX. Y va a ser porque algunas líneas de crédito van a dejar, digamos, de ofrecerse como condonables, principalmente algunas que hoy benefician a población vulnerable. Y ahí es donde viene la pregunta. Bueno, esta es la verdad de lo que busca la reforma. ¿Qué ha pasado ahí? Sabemos que el gobierno ha abierto la posibilidad para que este borrador pues sea modificado y quisiéramos saber si ahí precisamente habrá algún tipo de cambio. Bien, lo primero que tengo que decir es que el artículo que salió de ICETEX no va a quedar así. Esto es, recuerden, una primera presentación que se hace a la ciudadanía con el objetivo de que la ciudadanía pueda discutir, dialogar y conversar alrededor de lo que es esa reforma. El artículo que propone ICETEX para la reforma a la Ley 30 en ese sentido es un artículo que habla de la gradualidad de la transición paulatina que tendrá que hacer ICETEX en la medida en la que la educación pública gratuita universal avance en Colombia. Es apenas natural que si se va generando gratuidad pública gratuita universal, pues ICETEX tendrá que ir migrando a su origen. ¿Cuál era su origen? Como se creó hace 70 años, financiar los estudios posgraduales de los colombianos en el exterior, en este caso también en Colombia, y también financiará a aquellos jóvenes que no entren en gratuidad porque no quieren, porque resulta que el programa que quieren estudiar lo ofrece porque le gusta a una universidad privada y a pesar de entrar en gratuidad, pues no lo quiere tomar. O también frente a los que no entran en gratuidad, una persona mayor de 28 años, por ejemplo, que hoy no entraría en gratuidad, que puede estar en la universidad pública, pero que tiene que pagar, pues también tiene que ser financiado por ICETEX, porque si no entra en gratuidad, aunque esté en la pública, ¿quién le va a prestar? ICETEX tiene que seguir siendo el instrumento de financiación para todos los jóvenes que quieren entrar por voluntad propia a la universidad privada, porque no entraron en la gratuidad, o porque simplemente lo decidieron, o porque quieren estudiar un posgrado en Colombia o en el exterior. Y el mensaje para el sector educación de Mauricio Toro como presidente de la entidad es contundente y es ICETEX, en la medida en la que se dé la gratuidad universal, migrará a ese origen inicial. Pero mientras tanto no podemos dejar a 1 millón de jóvenes Expliquemos solos. esa gradualidad. A lo que creo hace referencia Mauricio tiene que ver con que un amplio porcentaje de estudiantes que hoy le piden créditos al ICETEX precisamente porque no tienen los recursos para ingresar a la educación superior, principalmente esto a pregrados, pues con la política de gratuidad dejarían de pedir esos créditos al ICETEX y entonces vendría ese cambio, esa transformación que va hacia la esencia de los orígenes del ICETEX para empezar a incentivar que los créditos que se pidan a la entidad sean para posgrado, para estudios en el exterior. ¿Y cómo es ese escenario? ¿Cómo son las condiciones de ese escenario? Entonces, y lo primero, y que además el presidente de la República lo ha dicho, es ICETEX tiene que volver a ese origen de créditos en el exterior, y es así. Y también lo hemos discutido en el sector de educación, y es la gradualidad y la ampliación de los cupos de la infraestructura educativa en la universidad pública está creciendo. Eso quiere decir que cada vez más jóvenes entran a gratuidad en la pública. Por lo tanto, cada vez que haya más jóvenes en gratuidad, pues entrarán menos jóvenes de ese universo limitado a la universidad privada porque entran en gratuidad. Entonces, en la medida en la que eso vaya pasando, pues ICETEX para mantenerse tiene que ir paulatinamente girando a crecer en créditos para maestrías, doctorados en el exterior y también en Colombia, porque el presidente ha dicho también en Colombia tenemos que incentivar los estudios de educación posgradual. Entonces nos dedicaríamos a eso, más a aquellos jóvenes que, insisto, por voluntad, a pesar de que haya gratuidad y cobertura total universal, decidan hacerlo en la universidad privada por voluntad. Ahí tiene que estar ICETEX, pero sobre todo es que la migración nos llevará paulatinamente, pero digo paulatinamente es porque va creciendo la gratuidad y va migrando ICETEX. Y es así como estamos pensando este mecanismo. Ahora, bajo créditos humanos, es decir, que una persona que se va a estudiar al exterior, un doctorado, una maestría, una especialización, no tenga que pagar esa capitalización de intereses, que el periodo de gracia no acumule intereses. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros de ese crédito un crédito más social, que es parte de lo que hemos venido hablando? Y háblenos de eso porque yo creo que
Finalmente no nos termina de decir Mauricio y no le da un porcentaje a la pregunta que le hacía sobre cuál es el avance de esa humanización del ICETEX. Pero aquí ya nos está empezando a hablar de lo que se viene a futuro de esa humanización para el ICETEX, que es el otorgamiento de créditos más sociales, con ese carácter cada vez más social. Pero Mauricio, quisiera devolverme a esa pregunta y decirle, ya usted nos ha dado varios elementos, varios logros. En este momento, ¿qué tan humano es el ICETEX? Y quizá darle un porcentaje a ese proyecto que usted se imaginaba. Bien, no tendría cómo dar un porcentaje en este momento, pues yo me atrevería a decir que nosotros vamos en un 30-40% de todo lo que nos hemos propuesto, es decir, tasa de interés máximo al 3% hoy para todos los usuarios, tasa del 0% más IPC para los nuevos, no capitalización de intereses para los que están estudiando, una cosa que no había pasado en 70 años, que hemos cambiado nuestro operador para que sea más especializado, pero además por primera vez en la historia vinculamos jóvenes que están estudiando su carrera entre quinto y décimo semestre a nuestro operador, para que así, primero, tenga experiencia laboral antes de graduarse y se pueda emplear más fácil. Segundo, para que tenga un ingreso adicional y no nos deserte porque no tiene los recursos para mantenerse. Y en tercer lugar, para humanizar la atención. ¿Qué mejor que un joven atienda a otro joven que es beneficiario de ICETEX? Por primera vez en la historia contratamos jóvenes ICETEX, pero también estamos haciendo algo muy bacano. Con entidades públicas estamos haciendo convenios. Con el DPS estamos avanzando hace unos días con una firma de carta de intención entre Fiduprevisora e ICETEX. Estamos haciéndolo también con la SAE. ¿Para qué? Para que cuando requieran jóvenes talentos puedan acercarse a ICETEX y de nuestra base de datos de jóvenes graduados que tienen crédito puedan ser vinculados para que de esa manera esos jóvenes puedan trabajar en lo público, pagar el crédito y de esa manera poder tener los recursos para financiar a los de atrás. Eso nunca se había hecho. Es decir, yo creo que vamos avanzando a una velocidad muy rápida de la humanización. Sin embargo, falta mucho que tiene que ver con el proyecto de reforma ICETEX para que así lo que hemos hecho nosotros no quede como una política de gobierno, sino como una política de Estado. E insisto, 70 años de historia no se cambian rápido, pero en un año que hayamos avanzado al 30-40% es muy importante. La regionalización, por ejemplo. Entendimos precisamente perfecto, es decir, nos está describiendo ese 30% de avance, pero ahora queda ese 60 un poco que viene a través de la reforma. Lo primero, Mauricio, algo muy concreto es saber si va a ser un articulado puntual también el que en algún punto conozcamos para reformar el ICETEX. Sí, nosotros estamos trabajando en mesas de trabajo para construir ese articulado. Hay un primer borrador de composición de artículos. Tiene que dejárnoslo ver. Ya hemos hablado con Hacienda, ya hemos hablado con Educación. El 2 de agosto tenemos reunión con las asociaciones de universidades. Ya tuvimos una primera reunión para socializar esto con plataformas estudiantiles que van a hacer comentarios y vamos a seguir en mesas de trabajo. Es decir, estamos hablando con todos los actores, lo hablaremos con congresistas. ¿Qué queremos? Que esto tenga la mayor legitimidad posible para que llegue al Congreso conciliado, dialogado y conversado. Un proyecto que tiene 4 pilares básicos. El primero de ellos, el objeto social de la entidad, que debe ser una entidad que garantiza que esos créditos sean sociales. En segundo lugar, la tipificación del crédito. Esto es histórico. El crédito educativo hoy se reconoce es como un crédito comercial de consumo. Sí. Y hoy lo que estamos diciendo, no, esto es un crédito social como lo es el de vivienda. Cuando se dio la crisis del UPAC en los 90, lo que hizo el Estado colombiano fue decir, venga, el crédito de vivienda es un crédito social que debe tener unas condiciones donde el Estado concurre para garantizar así que no se abuse de las tasas y que los jóvenes puedan estudiar y pagar su crédito. Eso es si importante. Podemos explicarle, porque eso me parece interesantísimo, si podemos explicarle a la gente en términos sencillos, ese proceso de tipificación, ¿en qué cambia las características que conocen del crédito de hoy en día al que acceden prácticamente de consumo, con unos intereses, al que tendrían, como se propone en la reforma? Creo que es un buen detalle el que hay que dar ahí. Lo primero que hay que decir es que el hecho de que lo tipifiquemos como social nos garantiza y nos permite que la nación pueda concurrir para garantizar que hay subsidiariedad del Estado en muchos casos y es ayudar en los casos, por ejemplo, de alta inflación, de que esos créditos no tengan un comportamiento desbordado, como sí pasó en su momento con UPAC y la vivienda, donde el Estado tuvo que entrar a concurrir allí. Entonces, en momentos difíciles, que el Estado pueda garantizar que eso no vaya a pasar y los jóvenes no terminen sus estudios por eso. También tiene que ver con una vigilancia especial para que no haya abuso sobre las tasas de interés de esos créditos. También tiene que ver con el mecanismo que nos va a permitir a nosotros poder buscar de una mejor manera fuentes de financiación para garantizar unas tasas justas, porque no pueden ser las de una tarjeta de crédito, no pueden ser las de un crédito de consumo, no pueden ser a unas tasas abusivas. Y eso, digamos, que le da un carácter importante desde el punto de vista reglamentario.
Entonces, eso para nosotros es importante. Por primera vez se haría. La Corte Constitucional ya lo ha dicho en varias sentencias, un llamado a que se hable de la tipificación del crédito educativo como se habla del de vivienda, un crédito social que busca ser estimulado, que busca ser de alguna manera socializado para que más gente pueda estudiar a una tasa decente mientras no logremos la gratuidad, y también para quienes van a estudiar maestrías, especializaciones. Alguien que nos está viendo en su casa se puede imaginar, porque suena un poco complejo, pero puede imaginarse que entonces este crédito social en algún momento tenga esto que hoy conocemos como, no sé, la condonación para el que aplique, es decir, para quien está en la casa. ¿Cómo es más fácil entender la diferencia de un crédito de consumo a un crédito de vivienda, pero planteándolo con cómo se lo imagina la propuesta de Mauricio para el ICETEX? Esto lo que nos habilita es que nosotros podamos crear programas determinados para poder impactar positivamente a los usuarios. Voy a dar un ejemplo. En el caso de vivienda, entonces el Estado colombiano dice, oiga, vamos a crear unos subsidios para poder permitirle a la gente que compre vivienda asumirle parte de la tasa de interés, y el Estado pone unos recursos y asume parte de la tasa de interés para estimular el consumo de vivienda. En el caso de lo que tiene que ver con crédito educativo, lo mismo, que el Estado pueda decir, oiga, voy a subsidiar parte de esa tasa de interés en la medida de que el joven haga su maestría, su especialización, su doctorado, su estudio. Es decir, que la gente entre a ese ejercicio y pueda tener una tasa acompañada que estimule. Es decir, nos abre la puerta para que quien sea que esté gobernando pueda crear programas fácilmente que apoyen a esto. Voy a dar un ejemplo. A veces la deserción se da no por el costo de la matrícula, sino porque no tiene el costo del joven para poder ir a estudiar. Si el Estado quiere crear un programa de sostenimiento y manutención, claro, por tener la tipicidad de un crédito social, eso puede ser creado por el gobierno y fácilmente estimulado hacia los jóvenes para que continúen su educación superior. Habilita mecanismos para que el Estado pueda crear programas para así estimular la educación superior. Crédito social, y creo que el resumen de esto es que el Estado pueda entrar a financiar la tasa del crédito en el ICETEX. Más fácilmente, sin fricciones, sin depender de que un gobierno u otro quiera o no quiera hacerlo, es decir, deja el camino libre para ser más rápidos y eficientes en la aplicación. Otro de los pilares de ese proyecto. Otro de los pilares que para nosotros es fundamental, el acompañamiento al usuario, temas de salud mental, cómo ICETEX puede detectar rápidamente todos los problemas de salud mental que generan deserción, el acompañamiento a la deserción con un sistema de alertas tempranas entre las universidades y el Estado para poderlos intervenir rápidamente a los jóvenes, qué podemos hacer, cómo te podemos ayudar para que continúe al final sus estudios y termine, lo que tiene que ver con apoyo a la consecución de empleo, cómo nos articulamos con las diferentes entidades del Estado y privadas para garantizar que nuestros jóvenes puedan conseguir un empleo y así puedan terminar de pagar su crédito. También tenemos que hablar sobre la capitalización de intereses. Se habla de que no se capitalizaría intereses en la época de estudios, que crece la deuda. También se habla de algo muy importante en ese primer, digamos, diálogo que se está dando, que tiene que ver con que el periodo de gracia, que hoy es de desgracia, no se aplique. ¿Qué es lo que pasa en el periodo de gracia? Se acumulan intereses sobre intereses y la cuota, cuando el joven termina dice, pero ustedes me sumaron esto, claro. No era un periodo de gracia real, eso está reglamentado, y aquí lo que diríamos es que ese periodo de gracia iría sin acumulación de cuotas e intereses. Un tema muy importante, la retención salarial. Hoy ICETEX le retiene salarialmente a las personas que se cuelgan, y eso está generando un desestímulo para que las personas se empleen, y nosotros no recaudamos más de 6.000 millones de pesos al año por eso, pero sí lo que hacemos es que a la persona la saquen del trabajo. Les voy a dar un ejemplo que nos pasó. Una mujer que llegó a trabajar a un comercio, estaba colgada con las cuotas de ICETEX, la vincularon en un almacén de ropa, un microempresario, tan pronto la vinculó y la metió en el pila, ¡pum!, le llegó una carta de ICETEX, señor empresario, reténgale tanto del salario a la persona, y el empresario dice, ¿yo cómo hago esto? Se metió y la norma dice, si usted no lo hace, lo sanciono hasta con 80 millones. Entonces el empresario dijo, yo no sé hacer esto y qué tal que le liquide mal y ustedes me sancionen, entonces yo más bien no la contrato. Y no la contrató. Entonces al final lo que generamos es un desestímulo al empleo cuando queremos es que se empleen formalmente, y nosotros de eso no recogemos mucho. Entonces eso no queremos que ocurra más, para que así garanticemos que eso no pase. La retención salarial solo se daría para las personas que voluntariamente así lo decidan en la nueva modalidad de crédito que estamos lanzando. Hace un tiempo lo anunció la ministra, que es contingente al ingreso, que es otra forma de prestar, que es muy interesante. Vamos otorgando 1.000 créditos, pero queremos ir migrando también el modelo hacia allá. Sí, perfecto, Mauricio. Bueno, nos quedan unos minutos, que creo que también es el espacio apropiado para que le contemos a la gente sobre esas nuevas convocatorias que se vienen, sobre los beneficios de la entidad, que constantemente a veces
precisamente también un poco es responsabilidad de nosotros no decirle a los colombianos que están esperando ahí por una oportunidad, mire, el ICETEX está ofreciendo esto. ¿Qué les dice usted hoy a esos colombianos? Lo primero es que tengan mucho cuidado con lo que uno oye en la calle de usted termina pagando toda la vida y usted nunca se va a liberar del crédito, es mejor que no estudie o que no estudie con ICETEX. Lo primero que les quiero decir es, hay diferentes formas de pagar ese crédito de acuerdo a la capacidad. Ustedes pueden pedir un crédito a corto plazo si tienen esa capacidad y eso se paga rápidamente, uno a mediano plazo, que es muy cómodo, y si es a largo plazo hay que recordar que durante 5 años nosotros no le cobramos absolutamente nada, solamente semestralmente como 30.000 pesos de un seguro de vida por si llega a pasar algo, la deuda no quede pagándola a un tercero, la familia o el codeudor. Eso es lo único que les cobramos. 5 años donde simplemente cada semestre le pagamos la universidad. Luego tiene un año de periodo de gracia que se puede extender casi hasta 2. 7 años, ¿quién les presta? En 7 años no aparece. Y luego tienen 5 o 10 años para pagar el crédito de tal manera que puedan conseguir trabajo y hacerlo. ¿Quién les va a prestar a 17 años? ¿Quién les va a prestar a 10 años? ¿Quién a 5 años? El ICETEX. Entonces mucha gente piensa que lleva 10 años pagando cuando en realidad lleva 2, pero 7 años no tuvo que pagar nada y a veces eso genera una distorsión y lo que hay que decir es que estos créditos que ya no capitalizan en época de estudios y que si sale la reforma ya no van a tener esos periodos de gracia tan nocivos, pues van a ser una gran oportunidad para que estudien. En segundo lugar, decirles que no recurran a tramitadores para que así esto lo puedan hacer directamente con nosotros y no sean estafados. En tercer lugar, este nuevo ICETEX, uno más humano, es mejor, los créditos a mejores condiciones para que puedan lograr ese objetivo de acompañar ese proyecto de vida de sus familiares. Y lo que les digo es vuelvan a confiar en una entidad que durante 70 años le ha dado la posibilidad a 5 millones de personas de estudiar, una entidad que hay que proteger, una entidad que hay que fortalecer desde el punto de vista que ya lo hemos dicho, que debe poder garantizar los estudios de colombianos al exterior, los estudios de colombianos en Colombia que no entren en el sistema de gratuidad, los estudios posgraduales de los colombianos y así vamos a seguir trabajando como nos lo han pedido para que el sistema pueda fortalecerse y de esa manera acompañar ese proyecto de vida. Hoy hemos dicho, no somos una entidad financiera, sino una entidad social que acompaña proyectos de vida y ahí vamos a lanzar en el mes de septiembre una cosa muy bacana y abro mi hashtag que se llama Comunidad ICETEX. Un espacio donde todos los beneficiarios van a encontrar servicios de formación complementaria gratuita, descuentos con alianzas en línea, en un portal transaccional, actualización laboral, ofertas de empleo, es decir, una cantidad de beneficios que queremos acompañarles para que así no solo sea prestar, temas de salud mental. Una herramienta más. Una herramienta. Tienes problemas de salud mental, van a encontrar servicios de acompañamiento. Es decir, Comunidad ICETEX va a ser una página web donde ustedes van a encontrar muchas cosas, porque queremos acompañar el proyecto de vida. Prestar es un pedacito de eso, y ese es el nuevo ICETEX, que yo diría que incluso no va al 30%, yo creo que vamos al 50% de avance. No es fácil, y yo me excuso si todavía cometemos errores. Hay muchas cosas que mejorar. Demora en los giros, se está demorando en aprobarse el crédito, mucha gente llama y no me han dicho nada, pero yo les digo, hemos mejorado, pero falta mucho. Pero tengan paciencia y tengan la confianza de que con todo el corazón y amor esta entidad se está transformando. Pues Mauricio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros para que también nuestros amigos de Caracol Radio sepan en qué va la entidad. ¿Cómo se sintió, hombre? Bien, es agotador el trabajo, las canas que me ha sacado el ICETEX es dura y creo que este espacio, y lo agradezco infinitamente, permite que las personas conozcan eso que se está haciendo, vuelvan a querer a ICETEX y sobre todo una meta que tenemos, ser la entidad más querida por los colombianos en 2026 y ese es el objetivo que nos hemos planteado y sé que lo vamos a lograr para devolverle la confianza a todos aquellos que necesitan estudiar. Pues, gracias por el espacio. Mauricio Toro, presidente del ICETEX, estuvo con nosotros aquí a Caracol Radio. En una próxima oportunidad nos seguiremos viendo aquí a través de nuestro portal web www.caracol.com.co. Listo, señor, perfecto. Gracias. Pucha, bueno. Ojalá lo vean los rectores. Ahí me van a echar.